Hola a todos, bienvenidos, feliz año a un nuevo video en este canal de YouTube. Han pasado muchas cosas y ha pasado mucho tiempo también. Entonces quería hacer un nuevo video, esta vez no siguiendo la línea de los libros, del libro, perdón, de Spinoza, escrito por Deleuze, sino algo distinto para así también cambiar un poco el tema. Antes de empezar, me gustaría leerles un poema de el poeta Paul Celan, mi poeta favorito y del cual realicé mi tesis de licenciatura, que se llama Mar Rompiente. Dice: tú, ora, aleteas por las dunas. El tiempo, fina arena, canta en mis brazos. Yazgo a su lado, un cuchillo en la diestra. Encréspate, ola, pez, atrévete a salir. Donde hay agua se puede vivir otra vez, invocar al mundo al cantar a coro con la muerte, otra vez gritar desde el desfiladero. Mirad, estamos al abrigo. Mirad, la tierra era nuestra. Mirad, cómo cortamos el camino a la estrella. Me pareció un poema muy bonito. Que obviamente para poder descifrarlo, para poder entenderlo, es muy difícil. No voy a decir que yo sé, simplemente lo quería leer como suerte de epígrafe para este video, que va a tratarse de un libro que terminé hace relativamente poco. Lo empecé el año pasado, pero no lo había terminado. Además ya había leído algunos fragmentos, pero hasta este momento no lo había realmente culminado, que es, se va a ver al revés, pero es Diálogos de Gilles Deleuze y Claire Parnet. Tengo la edición en inglés por la editorial de Columbia Classics, Columbia University Press de Nueva York. Hay una edición en español también por la editorial Pretextos, que es muy parecido a esta, donde es el mismo libro pero traducido al español. Eso sí, en lo personal me gusta mucho más la traducción que se hace en el idioma inglés, realizado por Hugh Tomlinson, perdón, y Barbara Baberham. Me gusta más el trabajo que hicieron ellos porque ellos pudieron revisar y al mismo tiempo consultar algunas de las palabras al propio Deleuze. Deleuze los ayudó con la traducción del libro una vez este libro estaba listo para traducirse, mientras que la edición de Pretextos, tengo entendido que es realizada por José Luis Pardo. Cualquier cosa en la descripción, como que voy a confirmar un poco esa información. Bien, ¿por qué quiero hablar de este libro? ¿Por qué quiero hablar de Diálogos 2 o Diálogos en español de Gilles Deleuze y Claire Parnet? ¿Quién es Claire Parnet? Esto es un libro importante, es un libro de paso, ¿qué es este libro? Este libro me parece fundamental porque realiza una nueva forma de entender la filosofía de Gilles Deleuze hasta ese punto. ¿Qué forma? El libro habla mucho del en medio, de algo que se encuentra en medio de dos cosas. Este libro, por ejemplo, se encuentra en medio de la publicación de Anti-Edipo y de Mil Mesetas, los dos libros escritos por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Pero esta vez Deleuze no lo escribe solo este libro, sino que lo escribe con Claire Parnet, que al principio le propone a Deleuze realizar una suerte de entrevista, pero que Deleuze descarta por ser algo muy fijo, algo muy malévolo también, algo muy estéril, y prefiere tener estos diálogos que más que un pregunta y respuesta es un universo, un microcosmos que basa su forma justamente en ese contenido que quiere explicar, que es el en medio, estar en el medio. Para entender un poco más este concepto, voy a tomar un poco, si lo tienen en español, si no lo han leído en español, en el libro de Dos regímenes de locos de Gilles Deleuze se encuentra el prefacio a la edición americana de Diálogos. Esta es la edición americana de Diálogos, por lo tanto el prefacio también sale aquí. Mis anotaciones las tengo acá, entonces si hay algún problema de traducción pueden referirse a Dos regímenes de locos y encontrar el prefacio allí.
Pero básicamente Deleuze empieza este prefacio diciendo que siempre se consideró un empirista, es decir, un pluralista. Siempre se ha dicho que Deleuze es algo. Deleuze es vitalista o es spinozista, nietzscheano, bergsoniano, kantiano, lo que sea. Pero Deleuze confiesa en este prefacio que desde siempre se sintió un empirista. Habría que recordar también que el primer libro que escribe Gilles Deleuze, la primera monografía importante que escribe Gilles Deleuze, es sobre David Hume. Y ese sería el primer apartado conceptual que toma Deleuze para luego poder construir todo su mundo, su sistema o su continuum conceptual a partir de ese momento. David Hume, siendo uno de los empiristas más importantes de la historia de la filosofía, o el empirista más importante de la historia de la filosofía, es para Deleuze el inicio de todo lo que viene después. ¿Pero por qué? ¿Por qué él se siente empirista? ¿Qué tiene el empirismo a contraposición, por ejemplo, del racionalismo, cualquier otra forma de realizar filosofía? ¿Qué tiene el empirismo de especial? Dice Deleuze que lo abstracto nunca explica nada. Lo abstracto no explica nada, sino que debe ser explicado. Y la tarea, por ejemplo, del empirismo no se concibe como el redescubrimiento de verdades eternas y universales, sino para encontrar las condiciones de posibilidad de la producción de lo nuevo. O como diría Whitehead, creativeness. Perdón, mi inglés hoy está terrible. Pero como un acto de creación, de creatividad. Entonces aquí ya nos da unas pistas, no partir de lo universal, no partir de lo abstracto, sino partir de algo más cercano a nosotros. No para ser explicado, sino para explicar lo abstracto, y no para encontrar una verdad universal, sino para encontrar las condiciones de posibilidad de lo nuevo. Entonces dice Deleuze que, por ejemplo, los racionalistas empiezan por lo abstracto, para explicar lo abstracto. Se empieza de lo abstracto como el uno, y luego el todo, el sujeto, y de ahí se van desprendiendo las demás categorías. Sin embargo, los empiristas, dice Deleuze, empiezan con una evaluación diferente a los racionalistas, que sería que ellos empiezan a partir del estado de cosas, de las cosas que tienen. No parten de lo abstracto, no parten del uno, parten de lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Dice Deleuze. El estado de cosas no son ni unidades ni totalidades, sino multiplicidades. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros podemos pensar en una unidad o una totalidad como algo que engloba todo, como algo que valgue para absolutamente todo. Si yo tengo portaminas, por ejemplo, en una totalidad, uno vale para todos los portaminas. Hay un concepto de portaminas que vale para todos, hay una unidad que vale para todo. Sin embargo, si hablamos de las multiplicidades tienen en Deleuze una categoría muy especial, y es que no se dejan ser reducidas por otras multiplicidades. Por ejemplo, si vemos las olas en la playa constituyen una multiplicidad donde cada una es singular y no se deja reducir por la otra. O si vemos una manada de lobos es una multiplicidad porque a pesar de que estén unidos, no trabajan en totalidad y no trabajan en una completa unidad, sino que ellos trabajan como en equipo, ellos trabajan de una forma que se encuentran obrando de forma que no son reducidos por otro lobo. O cuando vemos a varios pájaros volar, esas formaciones de pájaros cuando vuelan, que se ve que tienen como una uniformidad, que vuelan de una forma, sin embargo hay una multiplicidad muy específica en ese vuelo de los pájaros. Dice Deleuze que la cosa esencial, desde el punto de vista del empirismo, es el sustantivo multiplicidad, que designa un conjunto de líneas o dimensiones que son irreductibles del uno a la otra. Toda cosa puede ser hecha de esta forma, o toda cosa es hecha de esta forma. No existe para los empiristas una totalidad que explique la realidad, o la propia realidad siendo explicada por la totalidad, es decir, como los racionalistas. La realidad se explica a partir de un concepto abstracto, una realidad
suprasensible, un concepto universal, una verdad fija que intenta explicar la realidad o explica la realidad, sino que parte de la realidad para encontrar las condiciones de posibilidad de las cuales esas multiplicidades se manejan, se mueven, intentar explicar las multiplicidades. En otro lado dirá Deleuze que la filosofía es eso, es el estudio de las multiplicidades. Lo que cuenta en una multiplicidad no son los términos o los elementos, sino lo que se encuentra en medio. En medio de esas relaciones que no son separables de la una de la otra. Toda multiplicidad crece desde el medio. Y aquí es importante porque el medio entre dos cosas posibilita Deleuze a un tratamiento un poco especial, por ejemplo, de Spinoza. Entendemos a Spinoza como el filósofo de lo abstracto, que empieza su ética hablando de Dios. Sin embargo, si nos damos cuenta, no hay otra cosa que hable Spinoza que no sea la realidad misma. La propia realidad y el propio mundo y el propio estado de cosas. Aquí Deleuze, hablar del medio, el medio entre multiplicidades, logra abrir una línea de reflexión donde el encuentro entre las multiplicidades sea algo importante. Más adelante en el libro también él comentará sobre eso. Pero el encuentro como parte fundamental dentro de la ética espinosista, dentro de este gran cosmos espinosista, es fundamental. Estas líneas que existen por medio o en medio de estas multiplicidades son los verdaderos devenires, que no solamente son distintas de las unidades, pero de la historia también en la cual se desarrollan. Las multiplicidades son o están hechas de devenires sin historia, de individuaciones sin sujeto. Es un ser múltiple en vez de ser uno. El empirismo es fundamental o fundamentalmente está unido a una lógica, que es la lógica de las multiplicidades. Entonces, con estos principios y con estas formas que Deleuze introduce en este prefacio, un prefacio realmente corto, pero lleno realmente de mucho contenido filosófico, Deleuze intenta aplicarlo a este libro. Repito, ¿qué es este libro? Este libro es un enmedio. Un enmedio y un devenir entre lo que fue Antiedipo, un libro muy radical, y Mil Mesetas, un libro de la resistencia. También fue un devenir del trabajo de Deleuze con Guattari, su primer encuentro en Antiedipo, y lo que iba a venir posteriormente, Lógica de la sensación, que es la filosofía, el libro sobre Leibniz. Este libro es un devenir. Aquí Deleuze explica su devenir. Aquí Deleuze desarrolla su devenir. A partir de multiplicidades, los cuales dividen este libro, porque este libro tiene, la edición en inglés tiene los siguientes capítulos, que es una conversación, para qué es, para qué se hace. El segundo capítulo es de la superioridad de la literatura angloamericana. La tercera es psicoanálisis muerto, analizar. La cuarta es mucha política. La quinta es lo actual y lo virtual. Y la sexta, Pericles y Verdi, la filosofía de François Châtelet. De la edición en español solamente se recuperan el primer capítulo hasta el capítulo de lo actual y lo virtual. El capítulo de Pericles y Verdi se vende en separado, en pretextos. Pero cada uno de estos capítulos es una multiplicidad. Es un estado de cosas del cual se empieza. Se empieza de qué es una conversación. Luego se empieza de qué es la literatura. Cómo funciona la literatura angloamericana. Y aquí importante es la pregunta el cómo funciona, no el qué es. Porque parte del esquizoanálisis, que es la propuesta de Deleuze y Guattari, es intentar explicar cómo funciona, cuáles son sus devenires, a qué máquina se conecta, en vez de intentar explicar a partir de algo abstracto qué es. Sobre el psicoanálisis, ¿qué hace el psicoanálisis? Sobre la política, cómo estamos segmentarizados en la política. Y lo actual y lo virtual es un capítulo bastante especial porque, según los traductores,
es un capítulo realizado a partir de notas de Deleuze que tal vez no quería publicar, pero que al ver la oportunidad lo decidió. Pero entonces, bien, ¿qué habla Deleuze en este libro? En este libro que constituye multiplicidades. Deleuze no puede hablar de multiplicidad y de devenir si no tiene a alguien al lado. Por lo tanto, con la ayuda de Claire Parnet, que fue estudiante de Deleuze y además fue journalist también, Deleuze es capaz de devenir otro, devenir imperceptible. Cada capítulo está dividido en dos subcapítulos, en dos partes. La primera parte del primer capítulo está firmada por Gilles Deleuze y la segunda parte del segundo capítulo está firmada por Claire Parnet. A partir del segundo capítulo siguen estando las dos partes, pero nadie las firma. De esta forma, Deleuze es capaz de no solamente mostrar qué es el devenir, sino el mismo devenir, devenir imperceptible, devenir otro. De la misma forma que él deviene otro en 1000 mesetas y deviene otro en Antiedipo. Entonces este libro no solamente es fascinante, o no solamente lo encuentro fascinante por el hecho de que sea o tenga un contenido bastante impresionante, sino que también es un libro que es lo que dice. Y en la historia de la filosofía han habido muy pocos libros que son lo que dicen. Por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, la forma es el propio contenido, o el contenido no puede ser explicado de otra forma. La escritura es el propio pensamiento. Aquí, en Diálogos 2, un libro realmente corto y pequeño, que como es eso, está en medio, y estas conversaciones, este diálogo está en medio de Deleuze y Claire Parnet, que los permite devenir el uno en el otro, es su propia forma. Y hablan de la conversación. ¿Cuál es la diferencia entre una conversación y una entrevista? Hablan de la superioridad de la escritura angloamericana. Aquí Deleuze sacaría luego cuestiones de, o para, mejor dicho, su libro Crítica y Clínica. Luego, en el psicoanálisis, o psicoanálisis muerto a analizar, hablan de qué encontraron ellos en Antiedipo y qué proponen luego en 1000 mesetas. Y finalmente, Mucha política habla de la micropolítica y la segmentariedad que luego va a desarrollar en 1000 mesetas. Porque este libro es también un entre, no solamente entre, valga la redundancia, Deleuze y Parnet, entre esa multiplicidad del psicoanálisis, de la conversación, de la literatura o de la política, sino también es un entre dos libros, ya lo dije, entre 1000 mesetas y Antiedipo. El libro se encuentra no en un estado de inmadurez, sino en un estado de completo devenir. Este libro, por lo general, no es muy citado, porque muchas de las ideas, aunque aquí están bien expuestas, van a ser más profundizadas, o van a tener más contenido, por así decirlo, en 1000 mesetas. Sin embargo, considero que este libro es importantísimo si queremos entender realmente lo que Deleuze quiere significar con devenir, con multiplicidad, con este nuevo empirismo trascendental, que es lo que Deleuze o el proyecto que Deleuze quiso emprender desde diferencia y repetición. Este libro está recomendado, se lo recomiendo absolutamente todo el mundo que esté interesado en Deleuze. No es el libro más fácil de Deleuze, porque para hablar de un libro fácil de Deleuze es muy complicado. Hay que saber mucha jerga deleuziana para poder entender a Deleuze. Pero siento que este libro, hacer justamente ese devenir, se puede experimentar de la mejor manera el mundo o el cosmos deleuze-guattariano. Este libro es impresionante, no solo por las cosas que dice, sino por lo que él mismo es. Un devenir entre dos personas, entre dos libros, entre dos grandes propuestas filosóficas, donde no solamente hablan de lo que ya les nombré en los capítulos, sino que también hablan de otras cosas, que es una eseidad, que es el anómalo, que es el devenir dentro de la literatura,
cuál es la importancia en Deleuze del empirismo, de Spinoza, de los estoicos, que se recupera en la lógica del sentido. ¿Qué es la segmentariedad? ¿Cuáles son las líneas de corte? ¿Qué es un enunciado? ¿Cómo hacer política con los enunciados? Y, además, el importante capítulo de lo actual y lo virtual, de la distinción deleuziana de estos dos polos de la realidad. Y además, un capítulo sobre la filosofía de François Châtelet, que básicamente hace un tratado deleuziano. Deleuze hace un tratado como los otros autores. Que el propio Deleuze dice en este libro que él lo que quería era escribir algo que hiciese felices a los autores. Él escribió con Guattari el libro de Kafka, una literatura menor. ¿Y qué quería Deleuze al escribir el libro? Que si Kafka estuviese vivo y leyese el libro, Kafka se hubiese alegrado del libro. Y él dice que lo mismo hace con Sacher-Masoch, con Proust, con Lewis Carroll. Estos autores, lo que quiere Deleuze es escribir algo que los haga felices, que los haga alegres. Un encuentro con esta nueva forma, con estos nuevos contenidos, con estas nuevas lecturas que se sacan de sus libros, y que realice o que se proceda un encuentro alegre, a lo Spinoza. Entonces, dice Deleuze, hay muchos autores que seguramente están llorando en su tumba si leen lo que han escrito sobre ellos. Espero, dice Deleuze, que Kafka estuviese satisfecho con el libro que hicimos sobre él. Y por esa razón, tal vez es un libro que no le gusta a mucha gente. Porque lo importante no es que todo el mundo le agrade un libro, para Deleuze, por ejemplo, sino que el libro sea agradable para el autor que hace referencia. También podemos recordar la anécdota de Deleuze y Francis Bacon. Supuestamente Bacon estaba muy contento por el libro, a pesar de que el encuentro que tuvieron ellos a posteriori fue desastroso. Bacon supuestamente se sentía muy agradado por el libro que hicieron sobre él. Pero entonces, Diálogos 2 de Deleuze y Parnet es una guía, como un mapa, mejor dicho, esta cartografía deleuziana y guattariana de todo lo que Deleuze y también junto a Guattari querían desarrollar. Es un libro que es en sí mismo un devenir, un rizoma, cosa que hablarán después en Mil Mesetas, donde no se sabe si es Parnet o Deleuze quien escribe, porque para devenir, como dice Deleuze en el prefacio, en esa multiplicidad hay que encontrar lo que está en medio. Entre Parnet y Deleuze en medio estaba la escritura. Entre estas dos multiplicidades en medio estaba esta escritura que posibilitaba el devenir. Y de ese devenir surgió este libro. Y de cada capítulo, que es una multiplicidad en sí, los devenires de esas multiplicidades. De esta forma Deleuze, volvemos al prefacio, no está intentando explicar qué es una conversación. No está intentando explicar qué es el psicoanálisis. No está intentando explicar nada de eso. Sino que quiere ver cómo funciona y cuáles son las condiciones de posibilidad para que algo nuevo nazca de una conversación, del psicoanálisis, de la política y de la literatura. Este libro está 100% recomendado. Léanlo si pueden. Yo les recomiendo muchísimo más la edición en inglés que la edición en español de Pretextos. No solamente por lo que comenté de que Deleuze estuvo al tanto y corrigió algunas de las palabras dentro de la traducción, sino que la traducción en español, obviamente lo comparé directamente del inglés, lamentablemente no sé francés, muy lamentable. Algunas oraciones cambian muchísimo el significado, o cambian muchísimo la expresión, o lo que quiere decir. Y considero que el trabajo que hicieron estos dos traductores resuena más con la obra de Deleuze que las otras, o la traducción de Pretextos. Entonces nada, básicamente este era mi pequeño comentario
acerca del libro Diálogos 2 de Gilles Deleuze y Claire Parnet. Y además, antes de concluir, me gustaría invitarlos a esta nueva página web que acabo de crear, que se llama Derivas Esquizoanalíticas. Por mi parte, tengo una página llamada Caracas Crítica, soy cofundador de ese proyecto. Sin embargo, realicé por cuenta personal esta otra plataforma que se llama Derivas Esquizoanalíticas, donde se harán reflexiones esquizoanalíticas de la realidad, de estas multiplicidades, de estos estados de cosas, de estos devenires que aparecen en nuestro día a día, con una escritura un poco más libre. Entonces, nada, hoy les recomiendo tres cosas, mejor dicho. Les recomiendo que lean a Paul Celan siempre que puedan. Les recomiendo también Diálogos 2 de Deleuze y Parnet, y que me visiten en la plataforma Derivas Esquizoanalíticas. Sin nada más que agregar, espero que tengan un feliz comienzo de año y nos vemos, esperemos, en el siguiente video sobre Spinoza.